y este que estamos configurando lo van a conectar como un segundo ruteador, pero lo van a poner a lo mejor en el segundo piso o tercero, qué sé yo. Al ustedes activarle aquí, les va a escanear las redes inalámbricas que están pues sí, a su alrededor. Ustedes van a seleccionar a cuál es la que va a repetir. En este caso se llama mi red 2.4, pues selecciona mi red 2.4, ponen las credenciales, o sea, la clave, la contraseña, y este ruteador va a repetir la señal, pero igual como si fuera un router, sin necesidad de cables, va a ser por Wi-Fi. Pues ahora vamos con los ajustes avanzados. El primer video, pues me quedé aquí en esta configuración, aunque no diga avanzados, avanzado dice acá. Yo lo he optado para no hacer el video tan largo y además son ajustes que a lo mejor no la mayoría de las personas no lo utilizan. En el primero hicimos esto: nombre de Wi-Fi, potencia de transmisión, canal y banda ancha. Eso fue lo que ajustamos. Ahora aquí podemos nosotros ajustar el horario de Wi-Fi. Lo activamos y aquí podemos, fíjense aquí lo que dice: desactivar durante de tal hora a tal hora, o sea, diario o días específicos. Supongamos a lo mejor, vamos a ponerlo días específicos. Vamos a poner que sea de lunes a viernes nada más. Por ejemplo, para los muchachitos que se vayan a dormir pronto. Entonces vamos a poner, ¿a qué hora se va a ir el internet? Pues el internet se va a ir, vamos a ponerle, eso es en formato 24 horas. Supongamos que de las 12 de la noche ya no va, exactamente a la medianoche ya no va a haber internet. Y se va a ir hasta, pongámosle, 7 de la mañana. Entonces no va a haber internet de la medianoche hasta las 7 de la mañana. Y le vamos a poner guardar. Estos en días especificados. Si quieren que sea diario, pues le ponen aquí. Al poner guardar, se va a guardar los ajustes. Como este es un simulador, pues no me lo va a guardar. Voy a volver a entrar. Y vamos a ver que no se guardó por lo mismo. Pero ese es el ajuste como se hace. Ahora el otro que les quería decir es bueno, esto lo dejo al último. El WPS. El WPS es para que puedas tú conectarte sin necesidad de poner una clave, pones unos números. Aquí te dice el modo. En tu ruteador presionas el botón de WPS y en tu dispositivo también, y ahí es como el Bluetooth, como que se conectan, se emparejan y ya estás conectado. No lo recomiendo porque hay muchas aplicaciones que por medio de como de esta forma de autenticación es débil, se pueden conectar fácilmente a tu ruteador. Entonces no te recomiendo que lo actives. Eso desactívalo. De aquí viene siendo, a como lo interpreto, es como si fuera en otros modems, ruteadores, le llaman el band steering. O sea que las bandas se juntan, las 2.4 GHz con las 5 GHz, te conecta la que según está más, con más fuerza o tiene más velocidad. Aquí lo dice abajo. Puedes intentar activándola. Si ves que te va bien, la dejas; si no, la desactivas. Porque es un arma de dos filos. O tiene sus pros y sus contras, pues no siempre todo es todo bien. Ahora vamos a ver, aquí dice contra interferencias. La verdad no me queda claro, porque no da una especificación a qué se refiere. Está inhabilitar auto o habilitada. Pues por defecto viene inhabilitar, pero pues ustedes sienten que se les corta seguido, pues pueden cambiar en habilitar. Si no, déjenle como está. Las otras dos funciones sería wireless repitiendo y modo access point. La diferencia de uno a otro lo explico. Dice aquí, repitiendo de wireless, es cuando ustedes van a repetir una señal de Wi-Fi. Supongamos tienen su primer ruteador
y este que estamos configurando lo van a conectar como un segundo ruteador, pero lo van a poner a lo mejor en el segundo piso o tercero, qué sé yo. Al ustedes activarle aquí, les va a escanear las redes inalámbricas que están pues sí, a su alrededor. Ustedes van a seleccionar a cuál es la que va a repetir. En este caso se llama Mi Red 2.4, pues selecciona Mi Red 2.4, ponen las credenciales, o sea, la clave, la contraseña, y este ruteador va a repetir la señal, pero igual como si fuera un router, sin necesidad de cables, va a ser por Wi-Fi. Esta función es muy buena, muchos la piden, pero no en todos vienen, la verdad. Y la otra es modo Access Point. Vamos a conectarle aquí para que les diga. Cuando está seleccionado modo Access Point, dice aquí, después de habilitar el modo Access Point, conecte el cable de Ethernet conectado al ruteador en sentido ascendente a cualquier puerto WAN o LAN de su enrutador. Lógico, dice de ascendente porque si este es un Access Point, es como si fuera un repetidor pero con cable. En lugar de ser inalámbrico, es alámbrico. Es lo mismo como el otro que les acabo de mostrar, pero la diferencia es que es con cable. Pero si, por ejemplo, ustedes les va a perder algunas funciones, ¿qué funciones les va a perder? Aquí dice, en modo Access Point, las funciones de configuración de internet, VPN, control de banda ancha y servidores virtual, esas, o sea, lo que hace netamente un ruteador, se van a cancelar. ¿Por qué? Porque nada más es un Access Point. Por eso depende de ustedes cómo lo van a configurar. Pues esto es una configuración que no, pues cualquiera la va a utilizar. Ahora nos vamos a la red de invitados, aunque es en la básica, pero lo dejé de avanzado. ¿Por qué? Porque si viene apagada, pues la enciendes. Y una vez que la enciendas, pues aquí tú pones el nombre de la red de la 2.4 GHz, de las 5 GHz, pones la contraseña y tú pones aquí la validez. ¿Cuánto va a durar esa contraseña? Pues 8 horas, 4 horas, a lo mejor haces una fiesta y dices, sí, tengo el internet y lo dejas por 8 horas. Y ahí se conectan y después de 8 horas esta clave se va a vencer. Y luego aquí dice, banda ancha compartida para huéspedes. Pues todo depende de lo que tú tengas. Puedes dejar ilimitado, personalizada. ¿Por qué personalizada? Porque pues a lo que veo aquí 8 son muy pocos. Pero si por decir, si tú tienes 100 megas, pues a lo mejor les voy a compartir 40 megas. Y ya, les estás compartiendo el 40%. Ya si se conectan unas 10 a la vez, pues tienen unos 4 megas cada uno, ¿verdad? Aunque no todos lo utilicen al mismo tiempo, pero pues, haciendo un promedio. Aquí en el parental control, la verdad no me dejó modificarle nada. Ahí les debo, la verdad, este ajuste. Puedes checar otros videos que tenga de igual de tenda. Son muy parecidos también a los Mercusis y TP-Link, no varía mucho en cómo se configura eso. Aquí tienes una VPN, una conexión remota. Aquí se pueden hacer según el protocolo que utilice, servidor PPTP o usuarios PPTP online. Bueno, estos son los que están conectados más bien. Te muestra si tienes conectados, aquí te los va a mostrar. O clientes, habilitar o inhabilitar. Aquí vamos ahora sí a lo que netamente lo que es la configuración avanzada. Y aquí lo que muchos me piden en mi otro canal de Cable Info, los invito para que se suscriban si gustan. Quiero decirles que esta función muy pocos rutadores las traen. Al menos ya he visto cuando menos los rutadores de ahorita unos 10 o 15 y muy pocos la traen, pero más en específico. ¿Por qué? Porque en unos nada más está para dar prioridad alta, media o baja del que utilicen el ancho de banda, pero en especial dice exactamente cuánto le vas a dejar la subida y la descarga. Supongamos que sea una consola de juegos y le vas a poner límite de subida, pues lo dejas ilimitado, y de bajada lo dejas ilimitado. A lo mejor este es tu smartphone y también pues lo dejas ilimitado, pero a lo mejor, por ejemplo, este es el teléfono de tu niño
Y pues si nomás ve videos de YouTube y así, le puedes poner manual. ¿Cuánto? Pues tú le puedes poner unos 8 de subida. Bueno, depende de lo que tengas de subida, no necesita mucho. De subida a lo mejor le puedes poner 1 GB. Y de descarga, pues sí, aquí te lo da, mira, para video HD le dejas 4. Otro ejemplo, de subida igual le puedes dejar 1. Y de descarga, pues a lo mejor nada más dice para la exploración, para navegar, o videos chiquitos, mira, 2. Aquí sí, tú o lo puedes poner manual, ¿verdad? Entonces, aquí sí, esta función está, pero muy buena. Y al terminar, pues nomás le pones guardar los ajustes, y ya se guardarían. Ahora vamos, dice aquí app de tienda. Aquí tú descargas una aplicación para que puedas configurar esto que yo estoy haciendo, pero desde tu smartphone. Yo lo estoy haciendo desde una laptop y es un simulador. Y aquí administrar, dice, con la app Tenda, si lo enciendes, escaneas aquí para descargar la aplicación y ya desde tu aplicación lo haces, y ya si quieres modificarlo desde la computadora, pues lo desactivas, como está aquí. Ahora vamos, control de LED. Si ustedes se fijan, los foquitos, los LEDs que tiene el modem o ruteador, ustedes pueden ver si están encendidos siempre, apagados o en un horario. ¿De qué horario? Pues pueden poner los que estén encendidos en el día y en la noche los pueden apagar. ¿Para qué? Pues porque hay veces que si el routador está en tu dormitorio, en la sala, o si tú te quedas en tu dormitorio y es molesto a veces que las luces estén así encendidas, y pues simplemente las apagas por la noche. Y aquí tú puedes poner la hora, miren. Puedes poner, por ejemplo, que las apagues de las 12 a las 7 de la mañana, y a las 7 de la mañana van a encender, y aquí le pones horario, o que siempre estén apagados o que siempre estén encendidos. Eso es lo de menos, tú aquí lo controlas. Esta también es una función que muy útil, la verdad. Filtración, dice filtrar la dirección MAC, y aquí dice lista negra. Ustedes se fijan, pues son a los que vamos a bloquear. Y aparte dice tiene lista blanca. Ya cualquiera de las dos, pues ya muchos ya saben la función. Si no la sabes, de todos modos te dejo en la descripción del video unos videos de cómo puedes hacer listas negras y listas blancas. Una aquí sencillita, por ejemplo, si vas a hacer una lista negra, esta no se puede hacer de las dos a la vez, o haces una o la función de la lista blanca. Hoy lo más común es lista blanca. ¿Por qué la lista blanca? Porque tú pones las direcciones IPs de los equipos que tú quieres que se conecten. Entonces vamos a poner, por ejemplo, una lista blanca. Aquí está en la lista blanca, y luego vamos a poner operación, vamos a poner uno nuevo. Bueno, dice introduzca la MAC. Entonces aquí tú pones la MAC y le das el nombre del dispositivo, y ya cuando ya lo tengas le presionas nuevo y se va a grabar así como aquí. Quiere decir que nada más estos dos se van a conectar, el que está aquí y el que acabamos de agregar. Y en la lista negra es lo opuesto, todos los que están aquí son los que están bloqueados. Entonces, pero ya últimamente se utiliza más la lista blanca. Ahora vamos aquí, dice cortafuegos, ese es el firewall que le llaman. Por defecto, pues creo que viene así, dice ignorar paquetes ping desde la WAN, on, UDP, protección contra ataques por inundación, UDP, está apagado, protección contra ataques por inundación, TCP, encendido. Normalmente es para juegos, y luego aquí dice protección contra ataques, no más es exclusivo de juegos, pero los que utilizan mucho los juegos utilizan muchos puertos UDP, la verdad. Cuando estás en una IPTV, también se utiliza este protocolo ICMP. Tú déjalo como está por defecto. La verdad aquí no hay que moverle nada, al menos que tú sepas exactamente lo que estás haciendo. Y cada usuario pues es diferente a sus necesidades, no siempre es lo mismo. Para IPTV, si no tienes IPTV, pues no es necesario que lo ajustes. Dice aquí ruta estática.
Ruta estática es cuando tú vas ya tienes, por ejemplo, unas direcciones IPs de dónde se va a conectar de una red destino y red subred y tu red de puente, que viene siendo la misma, se puede decir, de un ruteador que tengas o de una máquina, y a dónde se va a conectar. Si tú te fijas, aquí dice 192.168.98.1. Una información cualquiera que llegue aquí se va a ir y se va a ir va a ser su destino final. Ahora sí, como la película va a ser en esta información, créanme, esta sí realmente es muy avanzada. Digo, solamente muy pocas personas lo utilizan porque pues lo hacen porque lo utilizan. Yo aquí sinceramente no quiero yo mentirte qué tienes que hacer. ¿Por qué? Porque pues es cada necesidad de cada quien y no es es más que nada un ruteo, ¿verdad? Es cambiar una dirección IP por otra como para camuflajearse y que no te detecten. Las DNS, estas son las DNS dinámicas, se puede decir. Si tú tienes una, en mi caso yo tengo una que es no IP, la activo y aquí voy a poner mi nombre de usuario, mi contraseña, y voy a poner qué dominio es el que tengo yo ahí. Y ya cuando lo tenga así conectado, entonces estos ajustes, el ruteador los lee por defecto. Entonces cuando yo me conecte desde afuera a mi servidor que yo tenga en mi casa con esta dirección, dominio, se va a conectar sin problemas y no va a haber aquí dice desconectado. ¿Por qué? Pues lógico que no está conectado. Pero cuando te pone conectado es porque las credenciales están bien. Y aquí te da la opción que si no tienes, pues te registres. Las personas que utilizan eso saben de qué estoy hablando. Servidores virtuales. Aquí tú puedes hacer varios servidores, como yo les comentaba. Normalmente estos son 8080 para páginas de internet que utilizan puerto 8080. Aquí hay otros puertos. La verdad aquí sí no vale la pena que yo les ponga un ejemplo porque pues solamente, como les digo, los que realmente utilizan estas funciones lo hacen. Yo tengo un ZT y es de la compañía Megacable y yo lo tengo modificado porque tengo de prueba un servidor de páginas de internet en mi casa, tengo un Netflix casero, tengo una nube casera, tengo cámaras, o sea, tengo varias cosas y yo sí tengo mi ruteador modificado. Ahora donde dice el host DMZ de militarización, esto quiere decir que a la dirección IP que tú aquí le asignes, el equipo que tenga esta dirección IP no va a tener ningún puerto cerrado, todos los puertos van a estar abiertos. Normalmente se los asignan a las consolas para que no tengan problemas de juegos. De UPnP, dice aquí, dice host remoto y puerto interna. Aquí normalmente se utiliza también para que la NAT no aumente para los juegos. Pero si tú ya tienes la otra función, la NAT para las consolas es muy importante. Ya poniéndole la de DMZ, ya estás ayudando con esto a mejorar la UPnP, que es más que nada la asignación de puertos automáticos conforme los vayan utilizando, van cambiando. Pero aquí los usa y luego se cierran, los usa y se cierran. Pero aquí en siempre están abiertos. Por eso les recomiendo mejor Ahora vámonos, déjenme ver. Pues creo que ya. Vámonos ahora a la configuración del sistema. Configuración LAN. Ustedes, si ustedes se fijan, la IP del ruteador es esta, 01. Pero las direcciones IP van a iniciar desde el 2 porque aquí está, así está ahorita. Pero ustedes pueden, ustedes se lo pueden cambiar. Ustedes pueden cambiar al 3, al 4, al número de red que ustedes, de la dirección IP que quieran utilizar para conectarse a pues hacia afuera al internet. Aquí, como ustedes dicen, viene configurar las DNS, pues normalmente así está configurado. Servidor DHCP está apagado.
ustedes lo pueden activar. Y cuando ustedes lo activan, aquí es el detalle, estaba apagado. ¿Desde dónde van a asignar IPs? Como está del 2, pues ustedes lo pueden poner desde el 3 hasta el 254, o pueden poner desde el 50 al 150, qué sé yo, pero siempre va a ser arriba del que está aquí, no es hacia abajo porque va a haber un problema. Y luego dice tiempo de concesión, 7 días, normalmente vienen horas, pero ustedes pueden ponerle, aquí está, mire, 6 horas, 1 hora, un día, 2 días, pueden ponerle un día. ¿Qué quiere decir? Que cuando transcurre un día, todas las IPs de los equipos conectados se van a reiniciar, se va a resetear y las va a volver a asignar, salvo a las que ustedes se los pongan manualmente. Ya no, al terminar nomás le ponen guardar, miren, dice introduzca una dirección IP, es que no puede estar en ceros, pero miren, podemos poner esta, la de Google 1.11, así, y al guardarla, dice la IP LAN no deben estar. Y a ver, eso es lo que les digo, si no saben lo que hacen, como como les digo, es un simulador, aquí dice que esta no debe de estar fuera, hay una en 33. Entonces vamos a ver si es cierto, vamos a poner esa, vamos a ponerle desde el 10, lo que nos estamos yendo, y vamos a ponerle guardar. Y luego de no deben estar en el segmento, es 1033, sí, exactamente, 1033. A ver, vamos a poner de 68, vamos a ponerle 0 y es 1033. A ver, vamos a ponerle 1, 254. Dice aquí, miren, nos sigue marcando error. Es que no es 1, es 10. Es 10. Entonces es aquí, vamos a ponerle aquí 10, 10.2. Ahora vamos a ponerle aquí guardar. Nos sigue, no deja cambiarlo porque la dirección IP que tiene aquí, ustedes se fijan, ya cambió 10. A ver, vamos a ver. Dice, no debe estar en el mismo segmento 1030. Ok, sí, tiene que. Aquí está, es un conflicto de IPs, porque como les digo, no lo deja cambiar. Está una simulación, pero ahí ustedes pueden poner exactamente de dónde a dónde, de qué IP a qué IP ustedes van a utilizar. Y es sencillo, la verdad, ahorita pues desgraciadamente no es un routador físico y me marca errores. Aquí dice reserva de DHCP, no está configurado. Aquí, por ejemplo, los equipos que estén conectados con sus números MAC, aquí está dirección MAC, ustedes les pueden ir asignando qué dirección IP, es como yo les decía, por ejemplo, como estos tienen reservado estos de aquí, pero ustedes desde aquí la pueden poner manual o dejarle el que tiene. Si le ponen manual, nada más sigan el mismo rango, por ejemplo, es el 16, el 17, vamos a ponerle aquí, es así, la 50, 192.168. Punto 0. Y yo voy a ponerle 50 porque está dentro de este rango a pero creo que, a ver, creo que debería de ponerlo acá arriba porque si no, a ver, al ponerle ok, déjenme ver abajo. No, aquí no está. A ver, vamos a ponerle nuevo. Ahora sí, dice nombre del dispositivo es opcional, pero vamos a ponerle mi laptop. Y luego aquí dirección MAC. Voy a copiar esta. Es nada más para fines educativos. 96, vamos a dejarle así, dirección IP. Y ahí sí le voy a poner el 51, 192.168.1.51. Vamos a poner 51 porque este ya tiene 50. Y le voy a poner nuevo. Y ya está. Lo que pasa que no lo deja, como les digo, es como está simulado. Aquí ya lo grabó, no simplemente, vamos a ver aquí abajo. Pues ya está, ya lo grabó. Ya nomás al presionar nuevo, debería de bajar así como estos, o como el de acá. Pero no me deja, como les digo, es el simulador. Pero así es como se asignan las IPs, para cada equipo. Dejárselo como quien dice, fijo, pues.
Cambiarán los demás, pero esas no van a cambiar. Ahora dice contraseña de inicio. Pues esta es para si le quieren cambiar la contraseña para poder ustedes configurar este routador. Aquí dice contraseña anterior y la nueva, y ya le ponen guardar. Pues lógico, a mí no me va a dejar cambiarla. Reiniciar y restablecer. Yo aquí les recomiendo reiniciar su equipo cuando menos una vez por semana para que todo esté funcionando muy bien, porque así como los ruteadores, como les digo, las laptops y los teléfonos, smartphones tenemos que reiniciar, también los ruteadores es sano restablecerlos cuando menos una vez por semana. Digo cuando menos porque yo normalmente lo hago diario, normalmente lo hago a las 3, 4 de la mañana, lo tengo programado. No tiene programación, pero pues ustedes con que lo hagan una vez por semana, esto estaría bien. Actualización de firmware, ya sea que lo hagan en línea. Dice aquí, dice tipo de actualización en línea o actualización local. ¿Cuál es la diferencia? Aquí es automático en internet y cuando seleccionan aquí, tienen que seleccionar el archivo. Al presionarle, ustedes ya lo descargaron de algún sitio y ya lo cargan aquí. Yo en lo personal, yo siempre lo hago en línea, pero corre el riesgo de que si se descarga, bueno, aunque se descargue el mal, no se va a actualizar bien. Aquí lo importante es que tengan la certeza de que no se va a ir la electricidad o algo, porque si se está actualizando y se apaga o lo desconectan, corre el riesgo de que se convierta en un ladrillito y pues ahí sí. Dice backup y restaurar. Aquí, por ejemplo, restaurar es para, por ejemplo, si van a la configuración de su sistema local, mi restaurar. Lo dice, bueno, no me va a dejar. No me va a dejar porque, como les digo, es un simulador. Pero normalmente cuando ustedes le presionan hacer el respaldo es para guardar los ajustes que ustedes tienen, los guardan en un archivo y ya si por X o Y o Z ustedes tienen que reiniciarlo, ya no tienen que volver a configurar, simplemente presionan aquí mismo y donde dice restaurar, seleccionan el archivo que guardaron y les va a guardar las configuraciones otra vez, o sea, las va a restablecer. Administración remota, normalmente cuando ustedes tienen una IP fuera de NAT, que no estén bajo la NAT de su proveedor de internet, ustedes asignan una dirección IP y el puerto, y cuando ustedes estén fuera por medio del internet, no van a poner esta dirección IP porque esta es privada, pero van a poner su dirección IP pública, más aparte ponen 2 puntos 8080 y los va a redirigir aquí exactamente para poder modificar su ruteador desde línea. Dice aquí estado del sistema, registro de sistema y mantenimiento automático. Ahorita vamos a ver ahí. Dice estado de sistema, pues el estado WAN, qué conexión tienen, cuánto tiempo ha estado conectado, dirección IP interna, pública. Aquí está, miren, estado de LAN, Wi-Fi. Es básicamente un resumen de su estado de su ruteador. Registro del sistema. Normalmente aquí es todas las modificaciones que le vamos haciendo. Aquí se van grabando la fecha y la hora. Bueno, no, sí, la hora aquí está. Miren, la hora y la fecha. Y de qué fue. Aquí dice, este fue de sistema, este fue WAN, sistema. Por si tienen algún error, una falla, pues es fácil monitorear y decir, oh, a tal hora le movieron y cambiaron a IP manual o cosas así. Y aquí dice mantenimiento automático. Vamos a ver. Dice, programa reinicio de sistema. Esto es lo que yo les decía, miren. Esto es reiniciar el equipo automáticamente. Dice, reiniciar desde las 3 a las 5. Alguna de esas horas lo va a hacer. Retrasar el reinicio del routador cuando está intercambiando datos con dispositivos a una velocidad superior a 3 kb. Fíjense, esto es importante. De las 3 a las 5, si está detectando tráfico, no va a ser el reinicio. ¿Por qué? Porque va a detectar, si es más de 3 kilobits, va a detectar que pues están trabajando. Entonces, cuando ya no detecta, pum, en ese momento se reinicia y se restablece, empieza desde cero.
No se borran las configuraciones, simplemente nada más, como quien dice, se borra la memoria caché y esas cosas para que empiece de nuevo y reasigna otra vez las IPs. Si están si escogieron que a diario, pues a esa hora se van a resignar. Pues prácticamente esto ya sería todo. La verdad, está muy completo este ruteador, no lo conocía. A mí me encanta revisar las funciones de los ruteadores porque depende de lo que necesiten la gente me pregunta y yo ya les recomiendo, mira, tú necesitas, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué buscas esto? Ah, mira, te recomiendo este ruteador, no es muy caro y es bueno, entre comillas, no digo que sean unos ruteadores excelentes, no van a competir con unos de 4,000, 5,000 pesos, pero dentro de un rango hasta de 1,000, 1,500 sí se van a rifar. Los precios yo de este modelo, yo lo he visto de 800 pesos, 900 pesos, pero ya depende de donde ustedes lo quieran buscar. Pues hasta aquí con el video, espero les sea de utilidad. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse, dejarme su like, su suscripción, compartan para que cada día seamos más en esta comunidad de Chavatec. Y hasta pronto, mis amigos.